¿Quién es este Jesús? No hemos visto nada igual. ¿Quién es este Jesús que llama a discípulos, que los saca de sus redes? ¿Quién es este Jesús que es capaz de sanar a alguien inmovilizado y hacer que otras personas se movilicen? ¿Quién es este Jesús que es capaz de llamar a alguien que está fuera del sistema, a un recaudador de impuestos, para sumarlo a sus filas? ¿Quién es este Jesús que algunos acusan de hacer sus obras en nombre de Satanás? ¿Nos podemos fiar de un Jesús que duerme cuando las tormentas de la vida nos invaden? ¿Quién es este Jesús que se acerca al que está al límite, al que está marginado, lo libera y pone nombre a las cosas? ¿Quién es este Jesús que le preocupa poco la apariencia externa y focaliza y se centra en lo que hay en el corazón del ser humano, audiencia de uno? ¿Quién es este Jesús que nos incomoda poniendo el foco en aquello que nos tiene atados, en aquello en lo que somos ricos, en aquello en lo que nuestros afectos convergen? ¿Quién es este Jesús? El Evangelio de Marcos ha ido dando respuestas poco a poco y nos ha ido invitando a decir que este Jesús es único, que no hemos visto nada igual que Él. Y en un itinerario geográfico que empieza en Galilea, que se va desplazando, que se mueve geográficamente ineludiblemente hacia la ciudad de Jerusalén, que tiene y crea espacios donde ministrar, donde responder. El evangelista Marcos hace un itinerario que tiene que ver con el espacio, que tiene que ver con la acción de Jesucristo y que tiene que ver con la misión final en Jerusalén. Es como ineludiblemente tener que avanzar en pasos hacia una situación que genera conflicto, hacia una situación que genera y necesitará coraje para ser asumida. El relato de Marcos que hoy vamos a reflexionar es un relato que está en tránsito. Justo antes de él, Jesús trata de concienciar a sus discípulos y decirles: es necesario que yo sea juzgado, es necesario que sea entregado a los sacerdotes, es necesario que el Hijo del Hombre sufra en Jerusalén. Y los discípulos, tan hábiles o igual de hábiles que nosotros, parece que esa música no les gusta y parece que ese discurso no lo acaban de entender. El relato que analizamos hoy es precisamente esa transición entre el anuncio y entre la consecución, la entrega de Jesús, su muerte y su resurrección. Alguien ha dicho que el Evangelio de Marcos es un prólogo muy grande al relato de la crucifixión. Jesús se acerca a Jerusalén. No era la primera vez que acudía, no era la primera vez que asistía. Y el relato de la palabra de Dios nos enseña que había asistido a la ley, había asistido a las celebraciones, al templo, que había asistido y que incluso había generado
amistades, Marta y María en Betania, un discípulo secreto que tal vez tenía vergüenza de aparecer en público y se acercaba a José, se acercaba en privado, José de Arimatea. Jesús ya había estado en Jerusalén. Jerusalén, la gran ciudad, Jerusalén donde los hombres, los profetas, habían sido menospreciados, donde habían sido marginados, Jerusalén donde el aparato religioso y el poder político ejercía con poder y con autoridad. Jerusalén, a la que el mismo Señor Jesús diría: ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos? La misión de Jesús tiene que culminar en Jerusalén. Su programa, su proyecto, su existencia ha apuntado, ha anunciado hacia la ciudad de Jerusalén como destino final. Y no es solo pasar una noche en la ciudad. Es curioso que él dormía en Betania. Betania era una pequeña villa, unas pequeñas casas que estaban aproximadamente a 1,5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos. Él no descansaba, él no dormía en Jerusalén, dormiría solo la noche de su pasión. El relato nos indica cómo entra Jesús, y si me permitís, lo que dice y lo que no dice este relato. Es bien interesante que la entrada de Jesús a Jerusalén está recogida por los 4 evangelios. Es decir, cuando una cosa lo recogen 4 evangelios, significa que eso es importante, que eso es significativo. Hay 4 perspectivas que se complementan, que nos ayudan a entender por qué y qué lleva Jesús ante la ciudad de Jerusalén. El relato de Marcos nos introduce en los preparativos, envía a sus discípulos, probablemente ya alguien había generado amistades previas, sabía dónde, y con anticipación Jesús prevé la necesidad de un animal, prevé la necesidad de entrar en Jerusalén de una forma especial, de una forma simbólica, de una forma diferente, no como lo había hecho en otras ocasiones. Estamos en la semana final de su existencia y Jesús hace un signo profético, como los profetas en antaño. Tal vez no quieran oír y tantas veces no quisieron escuchar, pero no podrán evitar de ver aquello que el Mesías viene a cumplir. Envía a sus discípulos con los preparativos. El relato se cerciona bien de que se cumplan. Van sus discípulos, allí hay un animal, piden permiso, lo desatan, lo llevan a Jesús, ponen ropas sobre ese animal, sobre ese asno. Jesús monta y Jesús entra en la ciudad de Jerusalén. ¿Y eso qué significa? Si me permitís, tantas veces decimos entrada triunfal. Y yo diría, menudo triunfo. Porque lo que espera y lo que deviene a partir de esa entrada, aparentemente o a primera lectura, no será ningún tipo de triunfo fantástico ni maravilloso.
Permitidme. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué podemos aprender de este relato? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Qué es lo que trata de enseñarles a sus discípulos, a aquella población? ¿Y qué es lo que trata de enseñarnos a nosotros 2000 años después? Si alguna cosa se hace presente en el relato, y me voy a focalizar en el carácter de Jesús, qué es lo que transmite, qué es lo que quiere, qué es lo que expresa en ese acto y con su vida. La primera cosa que hace es transmitir de su humildad. Jesús, Mesías humilde. El que nació en un pesebre, el que fue apartado de las multitudes, el que vivió en un pequeño pueblo, el que dijo de sí, aprended de mí que soy manso y humilde. No puede negarse a sí mismo. Y entra en humildad en aquella ciudad que él estaba esperando. Jesús cumple una profecía. Los profetas le habían anticipado que vendría un Mesías, que vendría un enviado. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hija de asna. Jesús cumple una profecía. Jesús da cumplimiento a las Escrituras. Tu rey viene a ti, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. En la antigüedad, todavía hoy, pero en la antigüedad el caballo era el símbolo del poder, el ejercicio de la fuerza. Cuando alguien entraba o conquistaba o quería conquistar, lo hacía a caballo. El asno era el signo de la nobleza. Cuando alguien entraba, no solo Jesús, sino otros reyes en la historia lo hicieron, entraba subido a un asno, estaba comunicando que venía en son de paz, que venía en son de búsqueda de entendimiento, que venía a compartir y a extender la mano. Y eso es lo que hace Jesús. Una vez más, simbólicamente, manifiesta su humildad, su sencillez y su voluntad de paz hacia aquella ciudad. Y el pueblo le aclama. Y el pueblo lo reconoce. Y el pueblo, como dice el texto, grita: Hosana, bendito el que viene muy bien, bendito el que viene, bendito el Rey. ¿Y dónde está el primer malentendido? ¿Dónde está la primera decepción? ¿Dónde está la fuente o uno de los factores precipitantes que harán que en aproximadamente 5 días aquel que es bienvenido y aclamado, aquel que entra triunfalmente, acabe siendo gritado, acabe con el coro, la misma masa que ahora la aclama, acabe diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Jesús no es un Mesías triunfante. El pueblo de Israel había tenido, si me permitís, sigue teniendo todavía hoy la expectativa del regreso de un Mesías. Cuando uno mira el muro de Jerusalén, todavía hoy ve orando
ante el muro, clamando y esperando porque venga un Mesías. El Mesías llega, pero no es el Mesías que ellos anhelan y esperan. Es el Mesías sufriente, es el Mesías humilde, es el Mesías que viene en son de paz. Y entra en la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua, en aquel entonces, y bajo la dominación romana, era caldo de cultivo de fervores nacionalistas. Si me permitís, y salvando las distancias, es como si Jesús entra el 11 de septiembre por la Meridiana con la estelada, o con un símbolo donde da a entender, que Jesús no lo hizo, da a entender que puede ser un factor precipitante de una liberación. Jesús entra humilde. Jesús cumple con la profecía. Pero la orientación de Jesús no es la de ser un Mesías que triunfe políticamente. Jesús no los va a liberar del poder de los romanos. Jesús no va a liberarlos del imperio. Jesús no va a liberarlos de la opresión. Jesús no va a liberarlos incluso del aparato económico que significaba el templo, aunque más adelante lo denuncia por transgiversar, por deformar la imagen de Dios. Bendito el que viene, bendito el que anuncia un reino, pero el reino de Jesús no es que se desentienda de la realidad de los seres humanos, pero es que la trasciende, es que va más allá. Ese es un reino que quiere abrir espacio en los corazones. Es un reino que no se mueve al son de las masas, ni con la fuerza de las armas, ni siquiera con la fuerza de las ideologías. Es el reino que se mueve en los corazones. Es el rey que siempre se encontrará cara a cara con las personas. Huye de las masas, de los populismos. Y es que este Mesías, y es que este rey que viene, descoloca y nos sigue descolocando 2000 años después. Porque ante el Hosana y salva ahora, libéranos, que es lo que clamaban, aparece un Mesías que está dispuesto a sufrir, que en vez de utilizar el poder y la fuerza, solo utiliza el poder del amor y la fuerza del encuentro personal con Él. Y es que se nos desdibuja porque esperando al Dios Todopoderoso, al Dios que por fin puede cambiar radicalmente la realidad que les tocaba vivir, el que entra es un Dios que sirve, el que entra es un Dios humilde, el que entra es un Dios, si me permitís, que en vez de ejercer la fuerza, prefiere sufrir sobre él el ejercicio de la fuerza y del dolor antes. Del Dios Todopoderoso nos encontramos con el Mesías, servidor. Aquella gente quería, y nosotros tantas veces queremos, el Dios de los ejércitos, el Dios de la historia, el Dios que transforma, el Dios que cambia
las realidades. Y Él lo que quiere es transformar sin duda y cambiar nuestro corazón, nuestra interioridad, nuestras perspectivas. Jesús entra manso. Y manso no es aquel que no tiene fuerza. Manso es aquel que tiene la fuerza bajo control. Aquel que tiene la fuerza bajo control. Jesús es el que sirve a otros. Jesús es el que sirvió en silencio y en humildad. Me llama poderosamente la atención en ese relato de Marcos que dice, y si me preguntan por esto, ¿por qué tomo este burro? ¿Qué dice? ¿Qué contesta Jesús? El Señor lo necesita. Un Dios que necesita. Un Dios que necesita. Un Dios necesitado. ¿Quién es este Jesús? No hemos visto cosa igual. Los poderes del mundo, los poderosos se enseñorean, alardean en grandes desfiles. Nos gusta más exhibir nuestras fortalezas que nuestras debilidades. Y este Jesús nos desconcierta, porque Él necesita. Paréntesis, necesita de borricos por horas. Necesita de borricos por horas. Y luego lo devuelve. Y es una buena metáfora, porque el borrico no habla, no se queja. Luego lo devolvió. Luego lo devolvió. Mesías humilde, que rompe con las expectativas. En vez de vencer, Él anhela convencer. Él anhela convencer, no desea vencer. La segunda cosa tiene que ver con su coraje, con su fuerza. Cuando entra Jesús, el Evangelio de Juan nos relata que ya habían puesto precio a su cabeza, que ya estaba... Hagan sus apuestas, Os leo el texto. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se decían unos a otros, ¿qué os parece? ¿Que no vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba, Jesús diera aviso para que lo prendieran. Ese es el contexto. ¿Tendrá narices? ¿Se va a atrever? ¿Entrará? Y Jesús manifiesta su estima en forma de valentía, en forma de coraje, con ese acto simbólico. No se esconde. Entra en plena luz del día. Visible, aún sabiendo que había precio sobre su cabeza. Y es que este mismo Jesús, en el Evangelio de Juan, un texto entrañable, Juan 13:1, hablando con sus discípulos, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Jesús nos desconcierta de nuevo y nos descoloca con su capacidad de hacer frente a su misión, su valentía. Y no es una valentía inconsciente, o no es una valentía pura adrenalina, es la conciencia del que está convencido
que la obediencia al Padre, que cumplir el propósito del Padre es lo mejor que puede acontecer a pesar de. Solemos admirar a veces, y leía a Martín Descalzo, que él decía, en mi vida, cuando era joven, admiraba la inteligencia, el genio, la creatividad, la pasión creadora. Dice, y conforme he ido madurando en la vida, cada vez admiro más la paciencia, la constancia, saber encajar los golpes, saber mantener la esperanza en medio de las dificultades, saber persistir a pesar de lo demás y, si me permitís, incluso a pesar de nosotros mismos. Las personas que han construido algo grande han tenido que batallar siempre y han tenido que invertir casi más tiempo en defender, en guardar, que en crear. Martin Luther King, Nelson Mandela, y podemos seguir no solo en el ámbito de la política, sino en el ámbito de la creatividad. Personas que jamás vieron publicadas sus obras o que vieron estrenadas sus sinfonías 18, 19, 20 años después de haberlas creado. Jesús nos enseña coraje por amor al hombre. Asume la realidad, no la cambia, la asume. La asume para transformarla después. Y una tercera actitud en Jesús tiene que ver con su misericordia. Humildad, coraje o valentía y misericordia. El relato paralelo de Lucas nos dice que en esa entrada, viendo Jesús la ciudad de Jerusalén, no pudo menos que llorar por ella. ¿Quién es este rey? ¿Quién es este Mesías? Que no solo necesita, sino que también derrama lágrimas. Jesús mira la ciudad y es consciente de la inconstancia de su propio pueblo. Aquel que habló con paganos, con samaritanos, que se acercó a griegos, aquel que expresó misericordia y amor a otros, ve como en su propia casa, en su propia ciudad, en su propio territorio, su mensaje no tiene cabida. Se sienten decepcionados, incomodados, abrumados por su propuesta. La palabra misericordia es una palabra bonita, pero implica algo realmente potente. Poner el corazón en la miseria. Eso es lo que significa la palabra misericordia. Ver la miseria, ver lo que no agrada, ver lo que no es agradable y aún así acercarse y poner el corazón. Jesús manifiesta misericordia. Jesús manifiesta y revoluciona porque del Dios trascendente, del Dios lejano, del Dios que era el completamente otro, se nos revela en el Dios que es capaz de derramar lágrimas, de llorar, de sentir
compasión, misericordia por aquel que no entiende, por aquel que es incapaz de ver, por aquel que está rechazando una propuesta de paz. Revoluciona. ¿Quién es este Mesías? ¿Quién es este Jesús? ¿Por qué no hemos visto nada igual? Porque solo Jesús se nos manifiesta en forma de hombre. Porque la potencia, la creación se encarnan, se hacen carne, se hacen sangre, se hace uno de nosotros. Los dioses en la historia normalmente se aprovechan de los hombres, manipulan a los hombres y en el mejor de los casos, cuando uno relee la historia de las religiones comparadas, lo que hacen es ser indiferentes a los hombres. En el mejor de los casos. Jesús de Nazaret se encarna y se hace cercano, prójimo de los últimos, de los necesitados, de los que reconocen que algo no anda bien en su vida y en su corazón. Su misericordia llega al punto de que en vez de ser y revelarse como ese Dios que castiga, es el Dios castigado. Y cuando uno relee y avanza, no puede sustraerse de esa realidad. Desobediencia, maldición. Pero eso se rompe definitivamente. ¿Qué tipo de Dios es este? ¿Quién es este Jesús que dice que es el Hijo de Dios? Que en vez de castigar, será castigado y será crucificado por los pecadores. No hemos visto nunca una cosa igual. No hemos visto nunca una cosa igual. Humildad, valentía y misericordia. En Jesús podemos descubrir eso. No es Dios que viene a castigar al pecador. Es Dios que es castigado por los pecadores, crucificado, para que los que estaban lejos, los que estábamos lejos, podamos tener paz, redención, perdón y sentido a nuestra existencia. En aquel cortejo había peregrinos que iban a la Pascua. Supongo que habría curiosos. ¿Este quién es? Habrían espectadores. Había opositores. Había gente que esperaba ser reafirmado en sus ideales, que los vieron no reafirmados. Incluso había las autoridades, que es curioso que en este relato no aparecen, callan, presagio de lo que pasaría. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿quién es este Jesús para ti? ¿Lo quieres mirar como espectador? ¿Te quieres acercar a Él solo con curiosidad? ¿Como opositor? ¿O quieres acoger su propuesta? Este Jesús sigue vivo. Su humildad caracteriza
a su corazón que sigue latiendo por el ser humano como nadie. Su valentía sigue motivando y motivándonos a enfrentar el día a día. Su misericordia no tiene límites. No tiene límites. Sigue amando al ser humano entrañablemente, desde las entrañas. ¿Quién es Jesús para ti? El interrogante sigue vivo. ¿Quién es Jesús para ti? Mi deseo es que puedas acoger, seas creyente o no. Si no eres creyente, que la fuerza de su salvación pueda venir sobre ti, que la humildad que Él hizo pueda reinar en tu corazón, que su coraje te llene para enfrentar tu día a día y que su misericordia te cubra y te perdone. Y para los que somos creyentes, nos sigue necesitando como burritos por horas. Nos sigue necesitando. Y seguimos necesitando aprender de su humildad, recobrar coraje para honrarle y empaparnos de su misericordia cada día. Que el Señor os bendiga.